Hoy nos encontramos en la ciudad más turística de Guatemala. Esta ciudad es hermosa, colonial, divina. Es una ciudad que se detiene en el tiempo. Sean todos bienvenidos a Antigua. Estamos acá el tour con nuestro amigo Luis. Hola, soy Luis. Vamos a recorrer aproximadamente ¿cuántos lugares, Luis? 4 lugares. 4 o 5 lugares que tiene que conocer sí o sí cuando usted venga a visitar aquí Antigua, Guatemala. Como datos importantes, de una empezamos datos curiosos. Es que Guatemala como tal significa un lugar de árboles. Lugar boscoso, de la lengua náhuatl. Algo que me pareció muy curioso es que imagínense que Guatemala, digamos la capital actual es Ciudad de Guatemala, ¿sí? Pero anteriormente tuvo 3 capitales más, entre esas Antigua y otras 2 capitales más. Ahora, ¿por qué las cambiaron? Por desastres naturales, por lo que está como tan rodeada de volcanes. Estamos en el parque principal, ¿no? Acá tenemos una fuente, es una fuente de las sirenas. ¿Y ahí qué se representa, don Luis? Esta fuente representa la belleza que tuvo esta ciudad, la ciudad de Santiago de Guatemala, como se llamaba anteriormente. Antigua se llamaba antes Santiago de Guatemala. Antigua se llamaba anteriormente Santiago de Guatemala, Okay. Fue la tercera capital del reino. Y esta ciudad pequeña es literalmente muy pequeña, así que todo está muy cerca. Entonces estamos allí en el parque y esta de acá, esta es la parte del ayuntamiento, es decir, como la alcaldía. Sí, exactamente. La alcaldía de Antigua, entonces fue restaurada y ahorita pues está funcionando totalmente acá con su señor gobernante. Ah, mire la vista. Volcán de agua. Este es el volcán de agua. Pues ya en muchos videos les he dicho, el quetzal es el nombre de la moneda acá en Guatemala. El quetzal viene siendo el ave Nacional. nacional de la ciudad de Guatemala. ¿Por qué está como que incrustado en la bandera del país? Porque esta ave, el quetzal, no puede vivir en cautiverio porque muere de depresión. Entonces, me pareció muy exótico que nos contó acá Luis, y es que digamos en la antigüedad los guatemaltecos, chapines, pues se les dice así a los guatemaltecos, ellos hacían como una especie de trueque, no con oro, sino con jade, sí, que es como el oro de acá de Guatemala. Así nos habíamos mostrado los billetes y bueno, este es el billete de 50 quetzales y acá como puede ver está el avecita, tiene el pecho rojo. Y pues bueno, definitivamente don Luis nos está dando tips y datos demasiado curiosos. Imagínense que esta parte de acá del billete, se puede dar cuenta que son como 2 puntos y una línea. Eso es en idioma maya. Esta es la numeración maya, somos los únicos en Centroamérica que tenemos esta representación. Como la fachada de la iglesia de San José de Catedral, ¿cierto, don Luis? San José de Catedral, 1680, destruida en 1773, restaurada en 1821 para crear lo que es la iglesia de San José de Catedral. Se puede dar cuenta, cambiamos totalmente de escenario, o sea, yo no sé, esto parece como si fuera en otro país. Pues resulta que estamos en las ruinas de la capilla o de la iglesia, la catedral, ¿cierto? De la catedral que acabamos de visitar. ¿Qué pasa? Que es que esa parte fue la única que restauraron. Originalmente era toda esta gigantesca, era la catedral. Listo, pues entonces, o sea, es divino, o sea, está brutal, pero como dice don Luis, ¿no? El wow es esto. El wow es esto, o sea, no, esto está muy Impresionante. muy bonito, es impresionante. Y es supremamente potente y hermoso verlo acá en vivo y en directo, o sea, es increíble. Esta parte de acá es donde era el altar, claramente. Ahora vamos a bajar aquí a la capilla de los Reyes, que es como el lugar en donde están enterrados como todos los conquistadores de Guatemala. Ahora, se preguntará por qué, sí es muy bajito acá, pero entonces esto es hecho con un propósito, y es que cuando usted entra tiene que agacharse, porque eso es visto como una reverencia. ¿Por qué es que se ve negro, don Luis? Porque Está todo negro el humo del copal, que es el incienso, popularmente es lo que se ofrece en los rituales mayas acá en el altiplano. De verdad, estas ruinas tiene, de verdad,
tiene que visitarlas. El costo de entrada para estas ruinas es de 20 quetzales para extranjeros, ¿listo? Ahorita les comparto el número de don Luis, les digo cuánto me costó a mí el tour y todo para que lo tengan pendiente, y cuando vengan aquí a Guatemala pues claramente lo contacten y hagan el tour con don Luis, ¿cierto, don Luis? Hola, sí, estamos 502 5620 9054. Esa, ahí ya lo tienen. Entonces cuando quiera venir aquí, pin, le escribe, cuadra y listo. Este edificio de acá del lado izquierdo ahorita es un museo colonial, pero en su época fue 1675. en 1675 fue la primera universidad de Centroamérica. ¿Cómo se llamaba esa universidad? San Carlos, San Universidad Carlos. San Carlos. Y fue la tercera en Latinoamérica. La tercera en Latinoamérica y la primera en Centroamérica. Así que Antigua es, como le explico yo, como el Popayán de Colombia, que es como la capital de La religiosidad. de la religiosidad. Entonces esta vaina en Semana Santa es espectacular porque hacen muchas procesiones. En Antigua hay más de 32 iglesias, ¿verdad? Sí, sí, exacto. Imagínense esto en Semana Santa, debe estar súper lleno, debe ser muy chévere, como muy bacano. Y también dato que me dieron en el hostel, y es que alrededor, cerca aquí a Antigua, hay varios pueblitos. Entonces lo que hacen en Semana Santa es que las procesiones de los pueblitos aledaños a Antigua se vienen hasta acá. Entonces eso debe ser un espectáculo. Así que pues si está planeando venir en Semana Santa a Antigua, tiene que saber que es temporada alta y que va a estar todo mega lleno. Algo que realmente me parece muy llamativo es que hay mucho tráfico. O sea, uno pensaría que no viene, o sea, que no es tanto carro, pero parce, hay carros como si fuera una ciudad normal. Mucho carro. Así que les vamos a dar un dato importante del piso, que es un dato no menor. Pues aquí otro punto. Esta es la iglesia de San Pedro, y San Pablo. Ahorita son iglesias, ¿no? Acá es una iglesia y esto es como una sede para hacer obras sociales. En la colonia, sí estoy bien. En la colonia, estos dos edificios eran un hospital. Después, obviamente, a medida que el tiempo avanzó, lo que hicieron fue como remodelarlo, reformarlo y volverlo iglesias y un lugar para obras sociales. Llegamos a la plaza de San Pedro. Algo muy chistoso y como que exótico que me doy cuenta es que hay muchas palmeras, o sea, demasiadas palmeras. Entonces acá claramente don Luis nos explicaba que en la época de la colonia, cuando los españoles estaban acá, pues obviamente a los españoles les encantaba, les fascinaba vivir cerca al mar, vivir en la costa. Entonces, como ellos estaban acá viviendo y no tenían costa, lo que hicieron muy inteligentemente y muy creativos fue en esta Parque San Pedro. Sí, algunas plazas también. Y en otras plazas, pues aquí en Antigua, lo que hicieron fue sembrar las palmeras para sentir que estaban cerca a la playa. Exacto. Y esta parte de acá, también en la época de la colonia, era como un lavadero de ropa comunal. Entonces, sí. Usted quería lavar ropa y eso, pues claramente no había ni secadora, ni lavadora, ni nada de esas vainas. Entonces, pues usted tenía que traer acá sus chiritos, su ropita, y acá la lavaba como toda el agua, ¿no? Sí, está atrás. Y el lavadero está allá. Ahora, otro dato interesante, si se da cuenta y detalla bien, en estos techos de las casas tiene como unas saliditas, ¿sí? Como, no sé, como unas ventanitas. Entonces, ¿qué pasa? Que esas ventanitas, cuando hacía frío, significa que tiene chimenea, que era la manera en la que ellos se calentaban, por decirlo así, que era su calefacción. Entonces, mira, acá hay una, acá hay dos, acá hay tres, acá hay otra. Muchas de estas casas que están en este parque son originales. Estos sí son los lavaderos, literal. Y aquí, chin, ya no hay necesidad de usarlos, menos mal, porque las personas tienen en casa sus propios servicios, sí, okay. Sus propios lavaderos, y ha cambiado la situación. Hasta el 2000 de estos pues funcionaban. Acá era para poner el jaboncito, ¿cierto? El jabón de lejía, que es el jabón preparado en casa, como un jabón el cebo de animal, como un jabón artesanal. Un jabón artesanal con la ceniza. Mire, acá está el huequito, sí, acá se alcanza a ver el huequito. Acá se alcanza a ver. Entonces, bueno, mire, imagínense, lavaderos comunitarios, y hay hartos, son al menos unos 30. ¿Cuántos? 22 lavaderos. Entonces, pues bueno, qué interesante ha resultado Antigua. ¿En dónde había visto usted un lavadero comunitario? Si lo ha visto en algún lado, déjelo en los comentarios ya mismo. ¿Recuerdan que yo les había dicho que les tenía un dato interesante de las calles? Pues bueno, todo Antigua está, la calle es así, empedrado.
Así que si viene en carro pues va a saltar mucho, ¿no? Ahora, esta vaina, esta calle es original y esta fue hecha en piedra volcánica. Esto no ha sido restaurado en lo más mínimo. Así que pues bueno, caminar por la calle original siempre será un placer. Interesante esta iglesia pues de la fachada, y es que las partes que están en color blanco son las que ya han restaurado. Las que están en color marrón, como se puede dar cuenta que es la gran mayoría, son las originales. O sea, esto es realmente hermoso. Visita al Museo del Jade. Lo único realmente que les puedo decir es que tienen que pasar sí o sí por ese lugar. Es increíble. Los precios que usted encuentra de los productos que le ofrecen en el Museo del Jade no son quetzales, son en dólares. Entonces ahí para que tenga presente, y aceptan tarjetas de crédito. Realmente teníamos que terminar el tour en el espacio, creo que es más famoso que tiene Antigua, gracias a redes sociales y a fotos y todo. Es acá en el arco de Santa Catalina, ¿cierto? A ver, don Luis, acá este arco, como que ¿qué representa para Antigua? Este arco representa para la Antigua un lugar muy ícono de la ciudad por la importancia que tuvo en la época colonial. No es simplemente un arco, es un pasaje de un solar hacia otro solar. Póngale cuidado, en la colonia esto era una sola edificación, era esta casa, obviamente el arco por donde pasaban las monjitas, esta casa y toda esta. Esto era como un convento, don Luis, ¿cierto? Ah, era la iglesia y pasaban ahí a dormir. Ahí dormían y aquí era la iglesia. Tip para tomarse una muy buena foto acá en el arco de Santa Clara. Venga, de Santa Catalina. Venga muy temprano, tipo 6 de la mañana. De verdad, me lo agradecerá porque a esa hora no hay nadie. Es demasiado magnífico. Imagínense que en esta plazoleta, o sea, a ver, el arco es por esta hacia arriba. Entonces usted baja y acá en esta plazoleta, ¿cómo se llama esta plazoleta? En la Merced. Plazoleta es la Merced. Todas las noches sacan, así como puede dar cuenta, como los puesticos, y acá puede disfrutar un manjar de comida callejera. Este es el final. Este es el wow, puesto. qué iglesia tan bonita. Iglesia de la Merced. Iglesia. Con su máxima expresión barroca. Iglesia de la Merced. Exactamente. Diga, esta iglesia está súper linda. Es la cereza del pastel. Check. Bueno, la manera para llegar a Antigua desde Ciudad de Guatemala es que usted coge un bus, literalmente como en que eran buses, los cebolleros, los que le decíamos los cebolleros, lo cogen Roosevelt, escala Roosevelt, y en la otra, ya que ahí les aparece como el nombre de las calles, y el tiquete cuesta 20 quetzales, pues se dura como una hora, pero es una experiencia única. Tiene que realmente tomar ese bus urbano porque se va a divertir demasiado. Está el dato para que llegue acá barato. Puede pedir Uber, InDriver, lo que sea, pero pues obviamente le va a aumentar el precio. Literalmente nos faltó uno que se llamaba el Cerro de la Cruz. Es acá cerca, pero no ver porque de verdad estoy muy cansado y la experiencia que tenemos mañana necesita de toda nuestra energía. Entonces nada, muy recomendado venir a Antigua, muy recomendado el tour con don Luis, muy interesante, datos muy precisos, muy verdad, una ciudad colonial detenida en el tiempo que realmente vale la pena venir a conocer. Hace calor de día, pero de noche me cuentan que baja un poquito la temperatura, ¿listo? Entonces nada, chicos, espero que les haya gustado el video, que cuando vengan a Guatemala visiten Antigua, y pues sin más que decir, bueno, suscríbete primero al canal, y sin más que decir, nos vemos en un próximo video. Chao pues.